cómo hacer desde una marca para llegar al consumidor al que quiere llegar y lo que decía antes, y que no se pierda el mensaje por el camino. Muchas de las marcas pretenden o quieren estar les basta con que les vean, ¿no? Y lo decimos, que no se trata de ser vistos, sino de no ser ignorados, ¿no? Realmente. Como tú dices, te casco el mismo anuncio, el mismo impacto, el mismo mensaje en todos lados porque no tiene nada que ver. Es entender muy bien dónde va a salir y a veces entender que no tienes que salir. ¿Creéis que el futuro de la comunicación pasa también por este contenido más informal, más desinhibido, por decirlo de algún modo? La gente quiere que cuando se acerca a las redes sociales o cuando está consumiendo un contenido sea algo que le saque una sonrisa y que le permita también un poco desconectar, ¿no? Compites contra generadores de contenido, contra muchas cosas, y el humor es una herramienta poderosísima para conectar con la gente. Si tuvierais que elegir una campaña ganadora de estos Eficacia, que no sea vuestra, obviamente, ¿cuál elegiríais y por qué? A mí me gusta mucho Picolín, un colchón que ya ves, es un sofá, es casi un commodity, ¿no? Y muy funcional, que han sabido seguir una estrategia en la cual dotan a eso de un valor. Y lo que hablábamos, ¿es arriesgado? No, es diferente. Reconozco que a mí me gusta muchísimo lo de Mallorca, porque el darle una vuelta a la marca, al branding de una marca que no estaba acompañada de los tiempos, ¿no? Y el poder encontrar de nuevo esa esencia, volver a ponerla en el mapa, ¿no? Que sea relevante. La agencia de medios del año 24 es OMD. La agencia creativa del año 24 es PS21. Bienvenidos y bienvenidas al streaming más eficaz de marketingdirecto.com, MKD. Os estaréis preguntando por qué eficaz, pues porque fueron los premios Eficacia y queríamos hacer pues un programa distinto en el que hablar con los principales ganadores de esta edición. Y en esta ocasión tenemos a Víctor Blanco, director creativo ejecutivo de PS21, que ha sido la agencia creativa del año en los Eficacia, y Lara Velázquez, Head of Strategy and Acceleration, a ver si lo he dicho bien, de OMD, agencia de medios del año. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Placer estar aquí, gracias. ¿Cuáles son las primeras sensaciones después de todos los galardones que os habéis llevado y haber sido, por supuesto, agencias del año? No sé, yo estoy súper feliz porque no llevo tanto tiempo junto con OMD y me parece que llevan muchos años haciéndolo muy bien y que es algo muy merecido, muy esperado y bueno, aquí saboreándolo, ¿no? Para PS21 además es especial porque justo coincide en octubre cuando la agencia cumple años, ¿no? Y este año ha coincidido con el 6º cumpleaños, ¿no? Y ser por tercera vez consecutiva agencia del año en 6 años de vida, pues imagínate, o sea, es increíble, ¿no? Y lo que siempre digo, estos premios que realmente constatan el hecho de que no te equivocas, que realmente se puede conseguir resultados si haces las cosas bien, sin renunciar a la creatividad y sin renunciar a diferenciarte. O sea, lo has hecho bien, qué guay, celebremos. ¿Y qué aprendizajes os lleváis de las campañas también que han resultado ganadoras en vuestros casos? Un poco lo que decía, yo creo que el mayor aprendizaje que es que la diferencia funciona, que es la base de cualquier producto, de cualquier idea, de cualquier estrategia y, por supuesto, la comunicación. Estamos aquí para aportar valor, generar valor desde la diferenciación. Y para mí es eso, cuando analizo ya no solo las de PS21, sino cualquier marca o cualquier agencia, verás que la diferencia es la clave, ¿no? para poder tener resultados. Totalmente, y también el poder tener colaboradores tan buenos con los que trabajas de nuestro lado, que dices, ir de la mano, que nosotros además con PS21 hemos ganado más de un metal, apostando por la innovación, por la valentía, ¿no? También de hacer cosas, de atreverse a ir un poco más allá en algunas áreas donde quizás si no vas de la mano con un buen partner no llegarías tan lejos. Y como decía Víctor, el saber que hacer las cosas bien al final funciona, ¿no? Uh-huh. Y vosotros al final también trabajáis con marcas muy potentes como McDonald's y KFC. En ese sentido, ¿cómo hacer para seguir sorprendiendo, ¿no? Porque al final son marcas que nos llevan acompañando durante muchísimos años, que ya están muy en el imaginario del consumidor, y sorprender
es complicado y a la vez conlleva un riesgo, por supuesto, lo que estabais diciendo. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Para mí hay un punto clave que es seguir acompañando a los consumidores en lo que realmente es relevante e importante para ellos, ¿no? O sea, nosotros hablamos mucho siempre también de esa parte de tener relevancia cultural, y precisamente marcas como McDonald's, que son marcas, como tú bien decías, muy metidas en el imaginario ya colectivo, el seguir siendo parte de ese imaginario, ¿no? El seguir siendo parte de ese día a día, el seguir siendo parte de esa cultura que te rodea y de aquello que también a las personas les hace sentir que sigue siendo la marca que te acompaña, la marca con la que sientes un poco que estás en casa, y que además va también de la mano de estas nuevas generaciones, ¿no? Saber ver lo que es tendencia, pero también saber ver lo que te va a acompañar como familias, como generación Z. Para mí es un conjunto, ¿no? de estar ahí y seguir demostrando que entiendes lo que le interesa a tu público, que estás al día y que vas creciendo con los tiempos y con ellos, ¿no? En el caso de McDonald's es un pelín diferente, porque KFC creo que tiene una diferencia muy grande, que es que no ha estado en el día a día de la gente, no ha estado en la mente del consumidor, y ahora empieza a estarlo, ¿no? Ha sido un trabajo muy interesante, pero muy duro. O sea, intentar además en muy poco tiempo, una marca olvidada, que además llevaba aquí también 40 y pico años en España, es verdad que ha estado aquí mucho, pero no ha estado en la mente, nada. Y poder elevar, para que ahora a día de hoy creo que es la tercera marca del QSR, y ganando cada día, pues ahora el tema es construir y seguir construyendo con la filosofía del pensamiento de que todo es marca, ¿no? Que es lo que el gran cambio de paradigma, y ahora el reto es mantenerte y crecer. O sea, y siempre la filosofía, y que cuando las marcas a veces crecen demasiado, no perder un poco esa actitud de efervescencia del día a día para conectar, como decía Lara, para estar ávido de ver dónde está la audiencia, dónde está el público que tengo hoy, dónde está el que quiero tener mañana, ¿no? Y no dormirte, ¿no? A veces un poco como cuando ganas, ¿eh? Lo difícil no es estar ahí arriba, lo difícil es bajar, ¿no? Es acostumbrarse a bajar, es lo complicado, ¿no? Creo que ahí está el reto ahora. El reto de KFC en este caso es, con estas marcas, es, vale, estoy aquí, ¿dónde quiero estar y cómo sigo para mantenerme? Al final son marcas también con mucha personalidad. Una personalidad muy marcada, y que además en las campañas, sobre todo este año, por ejemplo, Magdalenas por parte de McDonald's o Duardo de KFC, que he de decir que me encantó. A mí me llegó a la oficina el perfume y dije, esto es una maravilla, me lo quería quitar todo el mundo, y dije no, porque además se podía colgar en el árbol. Y bueno, el anuncio también, como haciendo referencia a anuncios antiguos, también de juguete, Colón y demás, me encantó. Y bueno, que son campañas que están muy asociadas también al humor, tienen un toque como más informal, por decirlo de algún modo. ¿Creéis que el futuro de la comunicación pasa también por este contenido más informal, más desinhibido, por decirlo de algún modo? A ver, no sé si es el futuro de la comunicación, pero para mí sí que hay un tema claro, no sé si tú aquí coincidas conmigo, Víctor, que es el que la gente quiere entretenerse, la gente quiere pasárselo bien, la gente quiere que cuando se acerca a las redes sociales o cuando está consumiendo un contenido, sea algo que le saque una sonrisa y que le permita también un poco desconectar, ¿no?, de aquellas cosas del día a día que no siempre son tan positivas, o por las circunstancias que estamos, no quiero caer en lo típico de momentos de incertidumbre y demás, pero sí que es verdad que estamos en una situación en la que aliviar un poco, ¿no?, lo que tienes a tu alrededor siempre es una cosa positiva, que no sé si va a ser igual dentro de 10 años, pero desde luego ahora es algo importante, y también nosotros, que no estamos muchas veces compitiendo contra otras marcas, estás compitiendo contra lo que consumen las personas, ¿no?, con ese contenido, con ese entretenimiento, con lo cual nosotros tenemos que ser parte, ¿no?, de ese entretenimiento. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, o sea, yo creo que cuando hablamos del humor, yo creo que si nos retrotraemos en la historia de publicidad, el humor, y ya no en publicidad, o sea, esto va de conectar, ¿no? Y tienes que conectar con la gente, y ya no solo captar la atención a día de hoy, que es más complejo, me parece muy bien ese punto de vista, que compites contra generadores de contenido, contra muchas cosas, pero si nos abstraemos es de conectar. Y conectas cuando hay un vínculo emocional, y el humor es una herramienta poderosísima para conectar con la gente. Si lo vemos en nuestras relaciones humanas, romper el hielo lo rompes con humor, no lo rompes con una noticia trágica. Es verdad que el rango emocional es muy amplio,
a la hora de vender, que es estamos hablando de eficacia y generar unos resultados, ostras, esa vinculación, el humor como herramienta para generarla es potentísimo. Y siempre digo, tú siempre es más fácil que le compres algo a alguien que te cae bien que a alguien que no te cae bien o ni siquiera lo valoras, no te cae. Entonces el humor fue y espero que siga siendo a futuro una de las herramientas. Es verdad que estamos en un momento donde por la cuestión un poco de las redes sociales, según qué polarización, parece que hay un poco más, no puedo salirme según qué límites, pero bueno, es un reto más y la creatividad también está para superar retos, ¿no? Pero sí, el humor es y... Pero es que hacer bien humor es súper complejo. Es muy complejo. Claro, ahí está, ¿no? Esa es la apuesta, porque al final es un verdadero arte. Sí. O sea, a mí es lo que más me encanta. Me parece que 100% contigo, que es lo que más conecta y es la gran fuerza de conexión emocional, pero claro, tiene ese punto, ¿no? Totalmente. No quiero llamarlo riesgo, porque no es riesgo, pero es de saber encajar, de saber entender cómo lo tienes que hacer para que sea esa conexión que es la que vale. Porque tenéis otras campañas, la de Vorten a mí me parece buenísima, divertidísima también, que bueno, me encanta cómo lo habéis aproximado. Sí. O sea, ¿que diríais que ese es el principal reto de hacer humor en la publicidad? ¿O veis algún otro punto que decís, esto hay que tenerlo en cuenta porque...? Sí, o sea, yo estoy totalmente... El humor siempre ha sido, como dice siempre ha sido muy complejo. Sí, es muy difícil, muy difícil. El humor en sí es muy difícil. Hay muchos tipos de humor, evidentemente. Y diría que la complejidad del humor a día de hoy son actuar dentro de los marcos de los límites, ¿no? Porque, ostras, si... El humor es cuando cuentas una verdad que tú sabes que es verdad y te estás riendo de esa verdad, o buscas empatizar, es la herramienta que más busca empatizar, ¿no? Y es como una vinculación a la inteligencia. Pero claro, hay muchos tipos de humor, muchos tipos de gustos, lo que le puede gustar a una persona a otra no. Tienes que tener claro y luego pues, probar. O sea, también cuando hablas a una audiencia determinada, tienes que saber que lo que va a despertar esa conexión, esa palanca de risa va a ser un tipo de código. En Word, pues voy a trolear a un criptobro porque sé que mi audiencia es así, en ese momento determinado, en ese contexto. Claro, Eduardo, en el caso que comentabas, pues una parodia en esta última, una parodia de los anuncios de perfume, ¿no? Establecer bien las bases que vas a romper con el humor, porque o conecto desde un insight de vida o conecto desde una verdad, un código. Entonces, pero es muy complejo, estoy totalmente de acuerdo, es muy difícil. Por eso cuando lo haces bien, que no siempre se hace bien, pues funciona. Y al final también es una manera de destacar, ¿no? Porque lo que contabas antes de que hay un montón de creadores de contenido, un montón de ruido, por decirlo de algún modo, a nivel, pues eso, contenido, no en publicidad como tal, pero que hay muchísimos estímulos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y es difícil como llegar como tal al consumidor al que queremos llegar y de la manera a la que queremos llegar, porque luego también se desvirtúa mucho el mensaje a veces por las redes sociales y en los diferentes canales, ¿no? Que bueno, que me voy, que me pongo aquí a hablar. Lo que quería decir es que al final lograr el equilibrio entre tener como esa apuesta por el humor, por la creatividad, por esa emoción y luego también como tener en cuenta los resultados es complicado, ¿no? Porque hay que apostar por la creatividad, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que esa creatividad tiene que tener un resultado porque al final una campaña siempre tiene un objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio entre ambas cosas? Creatividad, resultados, innovación también, intentar hacer algo diferente. Bueno, yo tengo una visión personal que ahí vuelvo a lanzarte si la compartes o no, que a mí me parece que creatividad y eficacia no debería estar reñido, que no sé por qué siempre está esta coletilla, ¿no? De, te atreves a hacer algo más creativo y tal, y entonces de repente no ir con los números. Bueno, es que trabajamos en publicidad y la creatividad ya desde el principio tiene que ir enfocada a conseguir una serie de objetivos y alineada con ese brief que tienes. Para mí, yo creo que el reto va más de cómo luego consigues amplificarla y hacer más grande, no la idea, conseguir que esa creatividad llegue más que el que se pegue con los números. Si una idea no vende, no es buena idea. Es un juego. O sea, o un juego o lo has intentado y has fallado, ¿no? O sea, creo que el valor de una buena idea está en este negocio, que es en la creatividad para vender. Luego habrá creatividad para hacer otras cosas, pero si no ha tenido un resultado, puede haber sido muy gracioso, muy bonito, muy diferente, pero tiene que vender. Y hay datos que
que yo soy horrible igual tú, pues, pero hay datos que te dicen y está demostrado como la diferencia vende más, como la conexión emocional vende más y como la buena creatividad, por así decirlo, la que podíamos entrar en un debate que no sé, pero vende más, funciona más. Sí, de hecho hay una serie de parámetros que son medibles, que los puedes ver y que además lo bonito es que encima te construye marca y te construye esas ventas a largo plazo, ¿no? Porque esa penetración de mercado no se logra con estas campañas de hoy para mañana, ¿no? Por llamarlo así, decir, pues necesito... un ejemplo al aire, ¿no? Captación de esto, tal, tal. No, en realidad luego tú tienes que construir que la marca siga ahí, que te sigan eligiendo y que tengas ese imaginario y ese imaginario se construye gracias a la creatividad y no solamente a las acciones tácticas. Estamos en un punto en el que vamos muy en el día a día, ¿no? Que si sale esta polémica o esta tendencia, ya todos para allá que vamos, ¿no? ¿Creéis que haría falta un poco más de pausa? De decir, vamos a pararnos, a ver si esto realmente nos beneficia, no nos beneficia, tenemos que sumarnos sí o sí a este carro, o es mejor no. Yo creo que cada casuística es un mundo, ¿no? O sea, no sé. Luego te dejo hablar a ti primero. Encantadísimo, encantadísimo. Así me das tiempo a pensar. He empezado yo diciendo, y ahora estoy yo ahí Vale, capitalizando. te has arrancado. Sí, pero yo creo que hay casuísticas, ¿no? O sea, hay tendencias que no puedes dejar pasar, dependiendo de cuál sea la categoría que tengas como producto o servicio y cómo sea tu marca, y que tienes que estar ahí, que tienes que aprovecharlas. Por ejemplo, nosotros con el tema de magdalenas es algo que está ahí, que es una tendencia que lo ves, que la aprovechas y claro que tienes que sumarte. Otra cosa es sumarte a todas las tendencias de cómo se tiene que hacer el marketing, que sería como otro nivel de conversación, y el cómo trabajar tu estrategia más allá, que ahí es donde yo sí que muchas veces digo, oye, tenemos que pararnos y pensar un poco, ¿no? Pero porque si quieres no caer en territorios comunes y si quieres encontrar formas diferentes e innovar de verdad, necesitas también un poco digerir, procesar y poder actuar con un poco de tiempo, ¿no? Si al final vas el aquí te pillo, aquí te mato y solucionando problemas del día a día, te cuesta tener esa visión de dónde quieres estar dentro de 5 años y cómo vas a trabajar las cosas de otra manera. Incluso una campaña anual también, si no quieres estar haciendo lo mismo que hacen tus competidores, también necesitas un poco de reflexión, ¿no? Muchas veces las prisas lo que hacen es quitarte la reflexión, que pues tienes pues, creativos con una experiencia increíble, que te van a poder decir, bueno, te soluciono cosas porque para eso tienes todos los años detrás, pero que hace falta también una parada ahí. Por mucho expertise que tengas de los dos lados, hace falta también ver un poco hacia dónde quieres ir, ¿no? En general deberíamos todo el mundo estar un poco más calmados. Eso ya partiendo, porque creo que hay que escuchar y pensar mucho más que hablar, ¿no? Y a veces, Lara lo explicaba muy bien, te metes en tendencias o al carro cuando luego dices, debería haber estado aquí, ¿no? Y por otro lado, y estoy totalmente de acuerdo, si todo el mundo habla sobre la misma cosa, nadie está hablando sobre nada. Y está muy bien que las marcas se comporten como personas, sobre todo en redes sociales, con su identidad, con su estrategia y la marca que quiere construir, pero igual hay cosas en las que no tienes que estar hablando. Y en el caso de Magdalena, bien, tiene sentido porque es una conversación propia donde tú puedes tener un impacto. Pero a veces si estás hablando de cosas que no te importa. Es que luego es eso, hay una fina línea, ¿no? de ser oportunista con sentido o convertir algo en una oportunidad que, no sé. Tal cual. Y ser parte de esa conversación cultural luego no es tan sencillo, ¿no? Toda la sensación de que muchas veces todos queremos emular este momento Victoria Beckham de vender tu camiseta diciendo mi padre tenía, no me acuerdo de la marca que era, un Rolls Royce, exacto, Sí. ¿vale? Y convertir en un hit, pero eso, ¿hasta qué punto fue impostado? ¿Hasta qué punto incluso puede que fuera una casualidad? Claro. Sinceramente. Entonces hay cosas que hay veces, ¿no? que no puedes poder predecirlas y si tengo que apostar, pues sí, obviamente mejor párate a pensar que directamente lanzarte, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, estamos en un mundo muy impulsivo y bueno, que a veces te lleva a actuar y no saber ni siquiera por qué estás ahí lanzándote. También a veces creo que le damos muchas vueltas a las cosas. O sea, que entiendo que en publicidad eso al final es un trabajo también, hay que darle vueltas, pero yo me acuerdo que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que Dulceida tuvo a su niña y subió una foto en el hospital con un fuet en la mano y ya la gente se volvió loca criticando tal y digo, pero esta muchacha pues le gusta el fuet, acaba de dar a luz, pues que suba una foto. Y ya la gente como que enseguida se volcó en ella criticando y demás y digo, bueno, es un efecto también un poco de seguir a todos los medios, también la culpa nuestra.
como que dando voz a eso, ¿no? Pero bueno, que al final vamos con muchas prisas todo el rato, Sí. sin pararnos a lo mejor a reflexionar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero esto por qué? Al final, también esto parte de que hay muchísimo contenido, muchísimo, o sea, las redes sociales es, tú empiezas y no sabes cuándo vas a salir de ahí, ¿no? Y estamos como muy saturados y eso hace que al final, de hecho, hay una tendencia ahora al regreso de YouTube y al contenido un poco más largo y pausado, porque de hecho yo misma, que había dejado de consumirlo, de repente me he visto viendo a gente, incluso youtubers de hace pues 10 años, están volviendo a subir contenido a sus canales porque la gente está un poco saturada de contenido tan efímero, ¿no? Y bueno, todo esto venía porque al final, al tener tanto contenido, ¿cómo hacer desde una marca para llegar al consumidor al que quiere llegar? Y lo que decía antes, y que no se pierda el mensaje por el camino. Muchas de las marcas pretenden o quieren estar les basta con que les vean, ¿no? Y lo decimos, que no se trata de ser vistos, sino de no ser ignorados, ¿no? Realmente. Y para eso tienes que preguntarte dónde voy a estar, por qué voy a estar y cómo tengo que estar. O sea, realmente yo no intento simplificar todo al máximo, no veo demasiado discurso, más allá de volver a las bases. Y ahí la clave es diferenciarse, o sea, es buscar la diferenciación. Y la diferenciación, ojo, que no es solo formal, sino la estrategia diferente, un uso de los medios diferentes, un uso de los formatos diferentes y, por supuesto, un mensaje y una creatividad, por si lo quieres llamar así, diferente. Pero es ese, creo que ahí está la clave, en decidir cómo. Y luego, muchas veces, trabajando mano a mano, pues no tanto repetir el mismo mensaje, sino transmitir la misma idea y adecuarte al formato y el formato a la idea muchas veces y no estar intentando interrumpir a la gente porque sí, o sea, es que así no vas a conectar, es imposible. Totalmente de acuerdo. Yo ahí lo que sumaría es que dentro de que tengas esa estrategia y que realmente sea donde tiene que ser con sus mensajes y demás, que le sumemos a esto que creativamente sea muy potente y que también te sorprenda con estos formatos, estas formas de hacerlo y que haya una plataforma, que es lo que tú decías, esa idea que se vaya evolucionando, que yo soy muy fan de las plataformas de comunicación y este pensamiento que lo que va a hacer es ir de forma líquida moviéndose con los diferentes medios, los diferentes canales, pero no es, como tú dices, te casco el mismo anuncio, el mismo impacto, el mismo mensaje en todos lados porque no tiene nada que ver. Es entender muy bien dónde va a salir y a veces entender que no tienes que salir porque mejor no. Sobre todo eso. Exacto, sobre todo donde no tengo que exacto, estar. ¿no? Sí, totalmente, porque hay esa necesidad de impacto muchas veces lo que genera es rechazo porque no es el momento adecuado o quizás todas las marcas están en ese mismo momento, entonces tú vas a pasar desapercibido. O sea, hay que tener en cuenta también mucho esto porque es lo que va a hacer que realmente ganes esa atención, ¿no? Y que esa atención de no es que te vea, como tú también decías, es que te escuche y que conecte y que haya realmente una interacción, ¿no? Que no pase desapercibido. Es que es clave eso, que no te ignoren y un poco volviendo al humor. Sí. Es que no, insisto, yo soy muy fan voy para atrás, la televisión. Ok, ha cambiado, ¿no? Pero antes tenías el zapping, nació en esa época. O sea, tenías que luchar contra el zapping. Ostras, ¿y cómo lo hacías? Si vemos los anuncios clásicos que se hacían, eran... O sea, no había luego al principio... No, era voy a captar tu atención. ¡Boom! Y siempre haciendo algo diferente. Capto tu atención. Hoy no hay zapping. Hoy el zapping es aquí. Claro, o sea, me estás interrumpiendo aquí, me vas a interrumpir aquí, vas a gastar el doble para interrumpirme 2 veces mal. O sea, es pensar en que haz algo diferente, donde lo hagas y capta la atención. Y conectas emocionalmente. Es muy simple, pero es que es así. O sea, quitando toda la retórica, ¿no? de evolución, ok, evolución tecnológica siempre ha habido y siempre habrá, pero las esencias se mantienen. Y el comportamiento es que es el mismo. Exactamente. Exacto, 100%. Y bueno, nos vamos a poner un poco filosóficos ahora de repente. Más, bueno, ¿eh? más, sí. La verdad es que esta conversación está siendo bastante profunda. Porque a mí me gustaría saber cómo definiríais vosotros el camino hacia la eficacia, sobre todo, bueno, este año, que encima PS21, Agencia Creativa del Año, OMD, Agencia de Medios del Año. Eso, ¿cómo definiríais el camino hasta la eficacia y haber llegado donde estáis ahora como agencia, ¿no? Hay muchos equipos y es una cosa que no se consigue de forma unilateral para nada. Y hay que apostar, hay que trabajar, hay que
hay que construir, hay que tener mucho rigor y mucha valentía también en la forma de hacer las cosas. Para nosotros ha sido un tema de muchos años trabajando hacia este camino, ¿no? Cada vez trabajando más de la mano con los clientes, construyendo campañas que sean más potentes, muy de la mano con las agencias creativas con las que vamos, intentando innovar en todas las cosas que hacemos, en los formatos, en los medios, con una estrategia detrás que vaya más allá de simplemente tengo que estar aquí porque tengo que estar aquí, y buscar siempre también esa frescura y esa innovación y por fin ver lo que sale, ¿no? Y se construye. Totalmente, o sea, lo veo y añado... Me encanta. Un más dos. Este foro está bien. Totalmente. Y luego yo creo que recoge un poco todas las preguntas anteriores o las respuestas que hemos ido dando. Es la eficacia, que al fin y al cabo es conseguir un resultado. Y a mí me gusta mucho, simplificando las cosas, y ver el negocio, ¿no? Tú realmente tienes una idea de negocio, un servicio, un producto, e inviertes dinero. Estás invirtiendo, ¿no? La eficacia es cuánto le saco a esa inversión. Nuestra labor no es tanto que los clientes ganen dinero, que también, sino que no lo pierdan, como mínimo, o que esa ganancia sea menor posible, ¿no? Entonces, optimizar en todo ese proceso de trabajo, decía Lara, ¿no? Conjuntamente, buscando la diferenciación constante, que es una obviedad, pero lo diferente funciona y siempre ha funcionado, pero últimamente se ha ido perdiendo. O sea, parece que igual que no comparto mucho el discurso de las marcas tienen que ser valientes, no hay nada más arriesgado que poner mucho dinero ahí fuera en los medios y pasar inadvertido. Ahí es cuando estás tirando el dinero, estás malgastando el dinero. Si eso mismo lo hicieras de una manera diferente en la elección de los medios, en la idea, en la estrategia, esa inversión que tienes al principio se multiplica, o por lo menos tiene un resultado mucho más acertado. Y eso es la diferenciación, y ahí es donde tenemos que ir. Y ahí, para mí la eficacia es todas esas horas de trabajo de personas involucradas con una idea, y ahí es donde realmente la labor que estamos aquí haciendo tiene un valor para los CEOs de las compañías. Porque, insisto, o sea, lo más arriesgado ya lo hizo la persona que fundó una compañía, que es, tengo una idea de negocio que entiendo que va a ser diferente y pongo mi patrimonio, o el de alguien que invierta conmigo, a una idea. Lo más arriesgado ya está hecho. Ahora, lo arriesgado es no poner en valor eso ahí fuera. Es así de sencillo. Para mí la eficacia es conjunto de trabajo, personas que tengan esto en la cabeza siempre y trabajen juntos para conseguir y hacer una comunicación diferente. Es que para mí eso es valentía, ¿eh? Realmente. O sea, el decir, voy a hacer las cosas bien y me voy a parar a pensar y a trabajarlo y a realmente apostar por aquello que sabes que es donde tienes que estar y no es donde está todo el mundo. Eso. Que no significa el hacer algo loco o poner mucho dinero en una cosa, ¿no? Es más el decir, ¿cómo le puedo poner otro punto de vista? ¿No? Cómo podemos dar una vuelta y cómo podemos a lo mejor coger un camino que no es tan obvio, pero que puede ser el que nos ayude a esa diferenciación, como bien decías, y no es el tener que soltar fuegos artificiales, ¿no? Valentía para mí es más sentido común. Totalmente de acuerdo. Cuando haces lo que no está haciendo el resto, que no tiene por qué ser loco o total. disruptivo. La palabra disrupción es simplemente diferencia. Y para veces nos confundimos, ¿no? No, hay que parece que para... No. Puedes hacer algo completamente, digamos, en un estándar de formato muy poco arriesgado, pero muy diferente. Y esa es el oxigenar la mente, decir, hostias, que no tienes por qué estar siempre en la cuerda floja, ¿no? Total. A veces simplemente por no seguir las reglas de tu categoría o de lo que se espera, ya es que para mí es sentido común también, 100% contigo, ya le estás dando esta vuelta de tuerca y estás haciendo ese punto, ¿no? de valentía, que yo creo que hay veces que, como lo que hablábamos al principio, ¿no? O hace un rato de si la creatividad no va con los números, es que a veces como que malinterpretamos las palabras y no nos damos cuenta que en realidad no estás, el concepto va de otra cosa, ¿no? Y bueno, parte del éxito, según estáis contando, también es contar con un equipo que esté involucrado, que vaya un poco en conexión con todos los diferentes departamentos y demás. En ese sentido, a nivel colaboración, una agencia de medios con una agencia creativa, bueno, también cliente, pero no tenemos ahora mismo ningún anunciante aquí, ¿cuál creéis que es la clave para tener una buena comunicación y que realmente salga bien el trabajo? Para mí yo empezaría, y ahora te cedo a ti la palabra, con comunicación. O
sea, el que esté, que esa comunicación sea fluida, que sea real y que vaya muy de la mano, es el principio de todo. Porque al final, cada uno puede tener perspectivas diferentes, pero si vas construyendo y se produce esta co-creación y esta colaboración, las cosas deberían ir perfectamente. El problema es cuando no vas en los tiempos acompañados, no te comunicas, no hay transparencia, y ahí es donde, pues bueno, donde realmente pues no puede ser un objetivo común, porque parece más que estás trabajando en silos o en paralelo que trabajar de la mano, ¿no? Totalmente. Es un poco responde a... es prohibido ganar solo. Tal cual. Que es un principio que aplicamos en PS21, aplicamos a todo el mundo, y es precisamente lo que dices. Y otra obviedad, la comunicación, que a veces nos pasa, ¿no? ¿Cómo es la frase? En casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Bueno, Sí. nos pasa muchas veces, y yo creo que es eso, cuando tienes alineación, tener todo el mundo claro lo que tiene que hacer, confiar y admirar la persona que tienes al lado, como cualquier relación en la vida. Si no confías y admiras y no estés alineado con la persona que tienes al lado, sea amigo, pareja, lo que pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y esa comunicación, y decir, hostias, sabemos lo que tenemos que hacer, y como digo yo, saber enfadarte bien, cuando tienes que enfadarte bien, y totalmente de acuerdo, la comunicación, decir, hostia, vamos aquí, y luego evitar esos silos mentales, igual que las agencias, creatividad contra cuentas, no, igual que no, y cuanto antes estemos integrados en ese proceso, mucho mejor van a ser las cosas, muchísimo mejor. Totalmente. Si desde el principio empiezas además afrontando este brief de forma conjunta, va a ser muchísimo más rico lo que va a salir que si luego tienes que ir entrelazando, ¿no? Es cierto que luego en la vida real, el día a día, no es tan sencillo, ¿no? Porque tienes 200.000 proyectos, 200.000 cosas en la mesa, pero por lo menos ese espíritu ya desde el principio de vamos a ir trabajando de forma conjunta, ya cambia todo. 100%, 100%. Bueno, ahora una pregunta un poco más sencillita, creo, ligera, no lo sé, a lo mejor no lo sé. Más complicada. Si tuvierais que elegir una campaña ganadora de estos Eficacia, que no sea vuestra, obviamente, ¿cuál elegiríais y por qué? A mí me gusta mucho Picolín. Me gusta porque un poco recoge en gran parte cosas que estamos hablando ha sido premiada, si mal recuerdo, entonces doy por hecho que tiene algunos resultados, y ha sido premiada previamente. Por un poco lo que hablábamos, ¿no? Una categoría como estratégicamente, como un colchón, que ya ves, es en un sofá, es casi un commodity, ¿no? Y muy funcional, han sabido seguir una estrategia en la cual dotan a eso de un valor. Y lo que hablábamos, ¿es arriesgado? No, es diferente. Simplemente. Es tan sencillo como eso, tan sencillo. Total, sí, Alcanzar sencillo ya es una palabra que vamos a descartar. Es casi lo difícil de esto, pero si tuviese que elegir una, aparte que, por no decir el Gran Premio de este año, con el cual son amigos y me gusta mucho, pero bueno, si pudiese volver otra así, de otros años también, por eso asegurarme que sé que tiene resultados, diría esa. Yo en mi formación profesional de planner reconozco que a mí me ha gustado muchísimo lo de Mallorca, porque el darle una vuelta a la marca, al branding de una marca que era completamente... la palabra no es obsoleta ni mucho menos, pero sí que no estaba acompañado de los tiempos, ¿no? Y el poder encontrar de nuevo esa esencia, volver a ponerla en el mapa, ¿no? Que sea relevante, todo el proceso de investigación que hay detrás, que a mí personalmente es algo que me gusta mucho y lo disfruto mucho, y que luego, precisamente por esta falta de tiempo, muchas veces no tienes la oportunidad de ponerlo en marcha. Pues la verdad es que me ha parecido muy, muy chula, muy, muy bonito el trabajo que han hecho desde McCann. Y además le han dado una vuelta, o sea, que realmente dices, ha entendido muy bien lo que representan las perlas para las nuevas generaciones, cómo acogerlo a una marca sin perder la esencia de lo que son, y además pues con buenos resultados y dándole la vuelta a la comunicación, ¿no? Y bueno, hay otras que también me han gustado un montón, ¿eh? O sea, me hubiera encantado ser parte del que se le ocurrió el robo de... Exactamente. Entonces dices, jolín, qué chulo, ¿no? Sí. Y qué bien orquestado todo, ¿no? Y de una manera súper fácil y muy de la mano de esto de lo que hablábamos antes. Yo me lo llevo a la sencillez de saber estar en el momento adecuado, llamar la atención con una cosa que es interesante, en un momento en el que dices... ¿Qué puedo decir, no? Cuando ya todo está hecho, entre comillas, con las campanadas. Pues mira, realmente se pueden hacer cosas diferentes. Y con penetración ahí de todo. Se nota que, bueno, de hecho había mucha gente, había ¿no? mucha se gente, nota sí, que se nota que tiene que haber mucha gente
un poco lo que hablábamos antes, ahí compenetrada para hacer cada uno su parte del plan, nunca mejor dicho. Tal cual, tal Está cual. muy bien. Ya para ir cerrando, sé que todavía estamos celebrando pues, todos los premios de este año, pero bueno, aquí, como decíamos antes, no se para y ya se está pensando también en el año que viene. Entonces, ¿qué os gustaría ver más? Los premios Eficacia, sea a nivel de campañas que se presenten o sea a nivel de marca vuestra. A mí que cada vez haya mayor participación me parece un sinónimo de que la industria todavía sigue siendo algo efervescente, de que tener este rigor y esta forma de hacer las cosas y esta forma de medir, que no me salía la palabra, las campañas como hace eficacia, le da buena salud, ¿no? Por decirlo de alguna manera también a la industria y me encantaría ver más cosas de la mano de lo que hemos tenido en esta conversación, ¿no? Con este sentido común aplicado desde lo que la gente malinterpreta como que es valentía, realmente llevártelo a este tipo de valentía, que cada vez haya más innovación en la forma en la que te acercas a los consumidores, innovación no desde el punto de vista de hacer cosas locas, sino de saber entender los códigos, de saber entender cómo es la cultura, de saber acercarte a la gente, de volver a poner un poco la publicidad, ¿no? en ese punto en el que, pues, que te encantaba ver los anuncios, que disfrutabas y que era una cosa muy parte de lo que era la cultura de las personas. Y alejarnos un poco de esa tendencia a que estamos molestando, a que no es relevante y a que realmente me estás contando algo que ni me interesa, ni me importa, ni lo va a hacer en algún momento, ¿no? Un poco a esto, me estaba acordando del... creo que fue la categoría más original y disruptiva, que salió Íñigo, y pensando un poco en... Cogiendo ese guante y ese mensaje que lanzó, sí que me gustaría ver, aparte de Manuel de descripciones, sí que me gustaría ver justo en esa categoría, en original disruptiva, que ahora pensándolo debería ser casi una transversal, pero sí me gustaría ver ahí ganar o premiar a marcas de automoción, bancos, seguros, gran consumo de electrodomésticos que realmente están un poco... con lo que estamos hablando de esto de la diferenciación, ¿no? o el sentido común de, ostras, que son las categorías que hoy en día están un poco ahí, son súper necesarias, mueven mucho la industria, pero no se les ve. Y si tuviese que coger ese momento, las metería en ese... Me gustaría ver ahí ganando a este tipo de sectores ahí, en esa categoría. Más categoría que se quedó sin oro, ¿no? Me parece Sí. que el oro estaba desierto, Claro, imagínate. porque el discurso era un poco que no había... Claro. Así que me gustaría 100%. coger ese mensaje, que insisto, creo que es una categoría que debería ser de cierta manera transversal a todo, porque original y disruptiva para mí es como diferenciación pura y dura, cómo he roto códigos, cómo me diferencio. Me haría ilusión ver ahí, ostras, ¿qué haces tú aquí? ¿No? Porque eso demostraría que alguien ha cogido el guante, ha reinventado su categoría, se ha diferenciado y ha obtenido resultados. Qué bueno, pues tomamos nota de todas estas peticiones. Bueno, queda pendiente otro podcast en el que hablar de la pausa y todo lo que estábamos hablando antes, que nos hemos puesto un poco profundos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por este ratito. Y nada, nos vemos el año que viene en Los Eficacia de nuevo. Muchas gracias. A vosotros.